Bienvenidos a una nueva grabación sobre prácticas avanzadas en mediación de conflictos. En esta ocasión vamos a estar discutiendo contenido de este libro que vemos acá, Mediaciones, una editorial de Paidós del 1996 y trata sobre perfiles de diferentes mediadores que han hecho prácticas y diversas, estilos diversos, y que han hecho aportes importantes a lo que conocemos como mediación. Así que sus diversos estilos les han traído resultados interesantes, ¿no? Ellos están buscando unos resultados, se trazan unas metas y objetivos, sus metodologías son diferentes, pero perseguimos, ¿verdad? De cierta manera, asistir a las partes en este proceso. En el transcurso de este curso vamos a estar trabajando bastante sobre este libro. Les voy a estar enviando copia de algunos capítulos que me parece interesante. Y hago esto porque en esta situación particular no necesariamente este texto está disponible en la biblioteca y tal vez conseguirlo de forma virtual no es una realidad, a menos que tal vez hagan el intento de comprar el libro, que me parece que si lo quieren comprar es excelente recurso. Vamos a estar trabajando con estos perfiles, ¿no? Sobre estilos, diversos estilos, diversas estrategias que implementan a la hora de mediar y ciertas reflexiones sobre las prácticas de cada uno de ellos. Vamos a estar trabajando con Frances Butler en el estilo de trabajo de ella fue observado y fue publicado por Kenneth Russell en este texto. Básicamente, ¿verdad? Trata el aporte sobre preguntas que nos llevan a respuestas en la mediación. Y esto tiene que ver en el ámbito de la tenencia de los hijos. También vamos a estar trabajando sobre los postulados y aportes que nos hace Patrick Davis. Él fue también observado, entrevistado por Susan Sibley y ella es la que nos comparte, ¿verdad?, las reflexiones en torno a lo que observa de las aportaciones de Davis. Este caballero es uno que está un poco, ¿verdad?, relacionado a mi campo porque él trabaja en mediación de educación especial y un poco, ¿verdad?, él trabaja su estilo intentando sacar a la luz lo mejor de cada parte para suprimir un tanto el dolor. Y es que estamos trabajando con derechos, servicios, procesos que afectan para bien o para mal a menores de edad. Y entonces aquí, ¿verdad? Se trabaja con las familias, familias que están dolidas, familias que no entienden qué hacer o no comprenden por qué su hijo tenga estas necesidades y encima de esto están navegando, ¿no?, con un tsunami de burocracia y situaciones con lo que corresponde al Departamento de Educación Federal en el caso de Davis. Finalmente estamos trabajando con William Hopgood. Él fue entrevistado y se analizan las reflexiones que nos puede compartir desde los ojos de Deborah Cobb. Así que este es un caballero que trabaja mucho con el campo laboral y él nos habla de cómo para él es importante el condicionamiento de las partes. Eh, no son estas los únicos que vamos a estar trabajando, hay diversos perfiles en este libro, pero sí vamos a empezar con estos tres. En términos generales, ¿qué nos dice de modo introductorio este libro? Pues mira, nos dice que los mediadores no son representantes pasivos en ningún sentido. Los mediadores sí estamos activos en este proceso. Desde que le hacemos el acercamiento, dirigimos el proceso y finalizamos el proceso. Sí, el proceso es de las partes y nosotros les asistimos, pero nosotros estamos
claros de cómo dirigir este proceso y nosotros estamos claros de dónde queremos llegar y estamos convencidos de que vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que las partes lleguen a ese acuerdo. Así que, ¿cómo lo ve el texto? Nos dice, no son pasivos los mediadores. Em, ¿Qué hacemos los mediadores? Construimos, construimos modos de manejar las disputas, definimos el problema de forma tal que las partes lo puedan entender, lo puedan manejar. Estamos estableciendo agendas porque las personas no están claras de qué es lo que quieren hacer y de cómo lo van a hacer, ni de por qué están aquí, ni qué quieren atender primero o de todo qué vamos a trabajar. Así que establecemos una agenda. Podemos establecerlo el orden de esa agenda o una lista de asuntos que vamos a atender y no necesariamente establecemos un orden, pero sí identificamos que vamos a trabajar y controlamos la comunicación entre las partes y la información que fluye entre las partes para que no se torne tóxico el proceso y tal vez se nos complique la posibilidad de lograr llevarlos a unos acuerdos. Claro, esto va a variar del modelo que estemos implementando, que estemos utilizando. También estamos realizando aportes directos en cuanto a los tipos de acuerdos, porque nosotros podemos sugerir alternativas. Nosotros estamos, digamos, de alguna manera, no imponiendo, pero sí haciéndoles ver cosas que nosotros que estamos afuera, no estamos nuestras emociones inmersas, podemos ver y ellos no están tal vez viendo porque sus emociones están ahí inmersas y no les permite ver lo que está ocurriendo. Así que esto trabaja un poco, este libro nos trabaja un poco de lo que es el reconocimiento y la práctica de los diversos modelos de mediación versus lo que puede ser la propia visión del mediador. Si somos directivos, si somos pasivos, si vamos a facilitar o si vamos a gestionar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Se sorprenderán significativamente cosas que hacen algunos mediadores en la historia lo han hecho y no son figuras nuevas en el campo, son figuras que han sido constructores del campo de la mediación y cómo sus prácticas que datan de las décadas del 60, 70, 80, 90, de momento nos sacuden y nos hacen ver qué tan lejos pudiéramos llegar, qué tanto pudiéramos hacer, no quedarnos en lo menos si podemos hacer más. Esto variará, ¿verdad? De los ámbitos, de los escenarios, de nosotros mismos, ¿verdad? Como mediadores en nuestra visión y estilo particular. Así que vemos también cómo la mediación es un proceso social complejo. Vemos nuevamente cómo nos presentan la mediación como un proceso social complejo. Vemos a las partes o a los participantes como consumidores. Hay quienes le llaman consumidores. No le quieren decir partes, no le quieren decir participantes, les reconocen como consumidores de este servicio que hacemos a la sociedad. También vemos cómo la mediación es un proceso adaptativo, es un proceso responsivo. La mediación va a complementar o a reemplazar otros métodos de resolver disputas. Esto lo hemos hablado con anticipación. Así que vemos, ¿verdad?, de alguna manera cómo vemos en estos postulados a una Saracot cuando nos dice que la mediación es un proceso social complejo, pero también vemos que esto es una similitud con la psicología social comunitaria, así, los procesos sociales y cómo nosotros estamos inmersos, insertos en esto. Aparte de consumidores, también algunos mediadores les llaman jugadores, viendo cómo esto es un juego de roles, viendo cómo es esto como un eh,
juego de posiciones, transportándolos a algo más, digamos, cómodo tal vez para ellos, depende de la población, cómo ellos se tornan en jugadores de este proceso que es la mediación. Así que la mediación es complementar, eh, más que reemplazar, es complementar, porque en tantísima cantidad de ocasiones la mediación no sustituye. La mediación complementa otros mecanismos alternos. Unas áreas se trabajan con mediación, luego pasan a otras áreas de lo que es el sistema alternativo de justicia o el sistema tradicional. Pero hay quienes le ven como que la mediación tiene alto potencial para reemplazar unos métodos que tal vez han venido siendo implementados históricamente, pero no han funcionado. Entonces tal vez hay unas áreas en las que sí, unas tipologías de conflictos en las que sí pudiésemos adoptar la mediación, y va a ser únicamente la mediación la alternativa que nos va a alegrar, nos va a llevar a movernos. Entonces, si aprendemos a mediar, podríamos aplicarlo en cualquier contexto, casi cualquier contexto. Y eso queremos hacer con la gente, enseñarles a mediar. Sin embargo, no hay una forma única o estandarizada para mediar. Incluso en los campos similares, campos se refiere a ámbitos, contextos de aplicación de la mediación, pues incluso cuando hay contextos similares, los mediadores pudieran estar ejerciendo diferentes prácticas. Y eso lo vamos a estar viendo, y ya lo hemos visto también. También este libro nos habla sobre la relación que puede existir entre el mediador y las partes. Algunas veces ya se conocen, otras veces es la primera y única vez que van a interaccionar. Y es que cuando, por ejemplo, estamos en un escenario como el tribunal, de ordinario tú no vas a conocer a las personas. Llegan, interaccionan y probablemente no las vuelves a ver. Tal vez las vuelves a ver si vuelven a solicitar el servicio. Pero en muchas ocasiones también se puede dar la posibilidad de que conoces a las partes. Se da en la mediación comunitaria, donde se recomienda que sean miembros de la comunidad los que sean los mediadores, porque conocen a las partes, conocen los perfiles, conocen las particularidades, y esto les permite un rapport mucho más rápido y óptimo. Esos líderes comunitarios que tienen, ¿verdad?, ese respeto y ya ese terreno ganado con las posibles partes. Pero también se ve en casos, por ejemplo, donde mi campo, como lo es la mediación en área de educación especial, pues a nivel isla hay, digamos, pocos mediadores que se especializan en esa área, que están contratados para trabajar en esa área. Así que esos funcionarios de la agencia van a ver esos rostros muy a menudo, ya se van a conocer. O esas familias que tienen la necesidad de erradicar querellas constantemente y elijan ese proceso de la mediación, también van a estar viendo constantemente ese rostro. Em, en el campo laboral puede ser que también en casos de uniones tienen un banco de recursos limitado, que tengan el expertise para trabajar con esas controversias que se manifiestan en ese contexto, y puedan pues tener, ¿verdad? Ya conocen a ese mediador. En el correo, por ejemplo, que son pocas las personas que pueden tener este contrato para mediación en ese contexto laboral, pues también puede ser que estos participantes ya conocen el recurso, porque han tenido, ¿no?, que trabajar de antemano con ellos. Así que no es que esté mal, no es que hay una regla que no se pueden conocer, no necesariamente es real en todos los escenarios. Así que ese mediador pudiese ser conocido como no conocido. Los mediadores se basan en la posibilidad de un no acuerdo y sus consecuencias para persuadir a las partes a colaborar y acordar. Es decir,
Yo parto de la premisa de que los ayudo a dialogar, a movernos hacia un acuerdo. Yo no impongo, yo te puedo sugerir. Y ese poder del no controlo, de no te ordeno, ¿no? Me permite también estar en una posición de que te pueda persuadir. El mediador tiene autoridad sobre las partes. Es el que dirige el proceso. Las partes confían en que este mediador les va a ayudar a resolver esta situación. Y puede persuadir a las partes no para que acuerden aquello que el mediador le parece que es el acuerdo o para persuadir a una parte para beneficio de la otra, sino que me refiero a que podemos persuadirles para mantenerlos trabajando, para mantenerlos colaborando, para moverlos a que deben acordar. Y en esa persuasión utilizamos también esta herramienta de la comparativa de los procesos. Bueno, esto es un espacio voluntario, esto es un proceso que es voluntario, yo no te puedo obligar a continuar si no lo quieres, pero sí tengo la obligación de recordarte, ¿verdad? Que de no lograr un acuerdo en mediación, pues entonces, ¿qué es lo que, o qué es lo otro que puede ocurrir? Si es que esta situación está ya en un proceso activo que depende de si se acuerda o no en mediación para activar ese otro mecanismo que puede ser más contencioso, o si es que alguna de las partes puede acudir a otro escenario u otro foro y no dejarlo así. Así que tal vez esa otra alternativa que no queremos utilizar es más complicada y más dolorosa y contenciosa para las partes. Así que solamente pensar en que tengamos que movernos a aquel otro escenario, la gente puede recordar, continuar puede recordar el por qué estamos en mediación y lo persuadimos, ¿no? A continuar y a lograr pues acuerdos. Y siempre estamos pendientes de que sean mutuamente satisfactorios. Para algunos, la mediación es una profesión. Y eso quiere decir que me dedico a esto full time y esto quiere decir que si no estoy ejerciendo la mediación, estoy trabajando desde una forma didáctica, construyendo en el campo de la mediación. Pero para otros pudiera ser un- una labor voluntaria de aporte social. Hay quienes pueden ver la mediación como un conjunto de tácticas y técnicas que son de aplicación amplia y no verla tanto como un proceso estructurado. Así que hay quienes hacen esto de forma parcial en su área profesional. No es que se dediquen 100% a esto, trabajan en otras áreas, pero cuando surgen posibilidades, pues también trabajan la mediación. Así que veamos qué nos dice el primer perfil. Estaremos trabajando sobre Frances. em, Estilos, estrategias y reflexiones en torno a cómo Frances trabaja la mediación. Así que, de sus propias palabras, para ella, la mayoría de las personas que tienen un conflicto en relación a sus hijos son totalmente incapaces de explicarnos la situación de un modo que sea racional. Ambos padres juntos, en una misma sala, en una primera reunión. Así que vemos que ciertamente las personas cuando tienen diferencias están sus emociones sobre la mesa. Esto lo hemos mencionado antes, pero cuando la situación tiene que ver no conmigo, con mis hijos, entonces hay más emociones sobre la mesa y quisiéramos ser racionales, pero en muchas ocasiones, porque yo trabajo con familias donde pues los derechos, servicios relacionados a sus hijos pueden estar siendo atropellados, pueden estar en el riesgo y el funcionamiento y el progreso de esos menores puede estar en riesgo. Así que hay familias que tienen el conocimiento técnico o teórico, pero cuando se trata de sus hijos,
Les cuesta hacerlo de forma racional, expresarse de forma racional, ser objetivos, ser receptivos al otro. Así que les cuesta ser racionales, les cuesta poder expresarse juntos, coincidir, expresarse con honestidad, claridad, apertura, transparencia frente del otro. Así que en un mismo lugar y de una primera vez. ¿Qué me quiere decir Butler con esto? Que si yo voy a trabajar situaciones controversias donde hay implicados niños menores, yo tengo que estar consciente de que probablemente yo tengo que estar más alerta por el asunto racional, tengo que darle la oportunidad de iniciar por separado, tengo que tal vez darle la oportunidad de estar abiertos a caucus, identificar si los veo como que necesitan o quieren compartirme alguna información que lo harían en caucus pero no frente del otro. Y tal vez me tomaría más de una sesión lograr obtener la información necesaria para poderle ayudar realmente. Así que Butler trabaja en un escenario judicial, tipo oficial examinadores de pensiones alimentarias, y, y todo el tiempo está trabajando con familias y con asuntos tanto de pensiones como de relaciones filiares. Y en su práctica, esto ha sido una constante. Cuando las partes están tan conflictuadas e involucradas en una situación legal, ¿cómo podrían, sin ninguna preparación, presentarnos su conflicto de una manera constructiva? Es lo que nos dice Butler. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que están inmersos en la conflictividad, que van a ver la situación como algo negativo, al otro como algo negativo, y no van a llegar positivos y receptivos. Así que reconoce ella que no están preparados en el manejo de conflictos, no están preparados en cómo atender estas particularidades de sus menores, ¿no? De sus hijos. Y un poco es consono cuando dicen que los padres, que los niños no vienen con una guía de instrucciones, pues los papás también tienen unas limitaciones en cómo deben actuar de forma adecuada para beneficio de sus hijos y tienen una preocupación constante. Esto me dice que este tipo de controversias requiere de tiempo. No puedo trabajarlo a la ligera. Va a necesitar que yo tenga la sensibilidad porque hay emociones a flor de piel, hay malestar, hay rencor con el otro. Entonces, me tengo que organizar porque también tengo que explicarles en más de una ocasión los procesos, no los van a entender del saque. Para estas familias, las disputas suelen ser desconsoladoras. Así que tengo emociones nuevamente acá. Tengo llanto, tengo necesidad de tal vez estar preparada porque yo sé que va a haber mucha ansiedad, que va a ser, eh, probablemente va a haber llanto, va a haber rabia, va a haber molestia y son cosas que podemos ir anticipando. Tenemos que darle espacio para que bajen el nivel de tensión y puedan estar más receptivos. También pudieran estar ellos necesitando ayuda para salir de un pantano legal. Aparte de que tienen situaciones relacionadas a sus hijos, de momento se ven en un escenario legal en el cual no habían estado con anterioridad y de momento no entienden los procesos legales y de momento no entienden por qué está pasando lo que está pasando y de momento no entienden esos documentos legales que emiten los abogados y, y nos olvidamos de lo que es realmente importante. Tratando de entender qué es lo que está pasando, pues lo que hace es que ocurra como una escalada más complejo, ¿no? Se torna la relación entre las partes y eso afecta tanto a las partes como a los menores. Así que
reconocemos que nadie quiere estar ahí en este pantano legal. ¿Cómo nosotros como mediadores le pudiéramos ayudar? Entonces es lo que nos está bien consciente Butter. Su estilo. ¿Cuál es el estilo de ella? Su estilo es interrogativo, le gusta hacer preguntas. Y hemos hablado con anterioridad del arte de la pregunta. Hacer preguntas es importante. Preguntar de un modo tal que la gente desee hablar, no que se sientan interrogados con un abogado y poco más que un juez. No, y no que te vean como el contrincante. ¿Tú para qué quieres tanta información y por qué me hace tanta pregunta? Me siento acorralado, me siento eh, incómodo. No se trata de eso, se trata de hacer preguntas, muchas preguntas, y hacerlo de forma tal que se abran para compartir información. Por ejemplo, le pudiéramos decir, no comprendo lo que me estás mencionando, no comprendo por lo que me estás planteando. ¿Podrías explicarme un poco mejor? Y no es, es la pregunta que estamos haciendo, ¿cómo la estamos haciendo? Em, Somos, en ese sentido, hábiles en lo que es proyectar. Quiero hacer una proyección de qué voy a necesitar, cómo me quiero proyectar al hacer las preguntas. Lo hago de forma en que transmito confianza y que soy empático. Esto es el tema del rapport. También ella es directiva. Dirige el proceso es de ella, ella dirige ese proceso de la mediación, dirige a las partes, pero es tranquila, es amistosa, es agradable. No está juzgándoles, solamente le está solicitando información porque quiere ayudar. Se le nota que quiere ayudar. Ellos reciben ese mensaje. Te entiendo, no te estoy juzgando, pero necesito una información para poderte ayudar. Ella suele ser animada, es comprometida tanto con su trabajo como con la- las partes. No tiene aires de superioridad, no porque tenga unos grados académicos superiores, no porque ella sea también abogada y que sea mediadora y probablemente haya sido, ¿verdad? Haya tenido otros puestos de autoridad. No es más que las partes, sino que ella se proyecta y está en calidad de par. No soy superior a ti, soy una más, que sabe un poquito más y que te quiere ayudar. Y no hay que alardear de títulos, ni preparaciones, ni estatus sociales tampoco. Así que ella suele ser sensible, consciente. Aquí las personas, ¿verdad? En este contexto pudieran o suelen ser maltratadas en los procesos tradicionales. Yo no conozco muchas personas, por no decir que no conozco a nadie, ¿verdad? Que haya pasado por un proceso legal en relación de familia, en relación con sus hijos, que no haya salido lastimado del proceso, que no haya salido atropellado con el proceso y que haya salido de forma tal que sienta que perdió. Así que, y si siente que ganó un proceso legal, pero perdió probablemente una relación. Así que ella está bien consciente de que la gente sale atropellada de los procesos tradicionales. Otra cosa que ella hace es que investiga. Ella, como está en el tribunal, ella investiga en el sistema del tribunal cuál es la historia de las partes, cuál es el perfil de las partes, qué tipo de escritos se han radicado entre sí, qué información se han compartido. ¿Está el expediente judicial disponible? Tráelo para acá que lo voy a leer. Lee todo lo que esté a su alcance. Hay algunos que podrían mencionar que hacer ese tipo de investigación te puede prejuiciar y predisponer, contaminar, ¿no?, la imparcialidad. Pero ella no lo ve así. Ella cree que esto le permite conocer mejor a las partes y ella
está consciente y segura de que no se contamina de esa manera. Que ella puede filtrar y obtener la información que le permite conocer el tracto, la historia de la situación, la historia entre las partes, las necesidades de ambos em, y también de los menores. Así que ella, así sea un expediente voluminoso, ella procura leerlo y eso pudiera ser beneficioso, ¿verdad? Para nosotros como mediadores. Usted puede ser de la escuela de pensamiento que diga, yo prefiero mejor no hacer esto. Yo prefiero mejor no saber nada y enterarme por ellos de lo que ellos me cuenten y no saber nada más. Yo he leído de perfiles de otros eh, mediadores. Ronald Reagan fue un mediador luego de que fue presidente de los Estados Unidos. Y él también estaba estudiando y conociendo todo lo posible de las partes, perfiles, y era, lo utilizaba a su favor dentro de lo que era el tema de la persuasión. Pero de él vamos a hablar después. Yo, si tengo la oportunidad, quiero saber todo lo más que pueda saber de las partes antes de, de llamarles, antes de entrevistarles, antes de verles en primera instancia. También todo lo que pueda yo saber de las necesidades, ¿verdad? Del menor, que en este caso estamos hablando de menores, de cuáles son sus necesidades, ¿verdad? Cuáles son sus gustos. Y eso me ayuda, ¿verdad? A moverme. Mm, Continuamos entonces con Buther. ¿Qué estrategias ella utiliza? Ella es una mujer estructurada desde el principio y les va explicando el proceso y vuelve sobre lo que es su estructura. Pero también le gusta tener el control. Así que estamos viendo a una mujer directiva. Ella les expresa, ¿verdad? ¿Qué es lo que ella espera de ellos? Y qué espera de ellos en el proceso y qué espera del proceso con ellos. Como les había mencionado, hace preguntas. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué esperan que suceda? ¿Sobre qué sería necesario hablar? Muestra interés, muestra seguridad. Estoy aquí y puedes hablar conmigo porque a mí también me importa. No tengo prisa. Estoy aquí para ti, para ayudarte. Y la gente se va, eso es parte del rapport y la gente se abre. Ella elabora hipótesis sobre las causas del conflicto y dentro de sus preguntas y su andar en el proceso va confirmando si sus hipótesis eran correctas o no. Va editando, ¿no? la hipótesis y le gusta utilizar el humor. Cuando hablábamos en algún momento del modelo puertorriqueño de mediación y el libro relacionado a este tema de este modelo, algunas de las sugerencias que también ellos nos hacían era precisamente utilizar el humor, pero nos levantaban una banderita roja. No cualquiera puede usar el humor. Tienes que ser atinado, saber utilizar el humor, porque si ese humor se convierte en simpatía, no empatía y en una situación que pone a las partes incómodas porque a lo mejor no entendieron el humor o porque los ofendió, los lastimó. Hay que ser bien cuidadoso con eso. Si no es una persona que pueda utilizar el humor de forma que le ayude a mejorar el ambiente del proceso, su relación, su rapport con las partes, mejor no utilizarlo. Pero a Butler le resulta mucho utilizar el humor. Entonces, también ella nos crea un nuevo contexto para que la gente se pueda comunicar.
Ustedes no se podían comunicar en el tribunal, ustedes no se podían comunicar en su hogar, ustedes no se podían comunicar por teléfono. Ella todo esto ya lo había indagado, así que les genera como un nuevo contexto para que la gente se pueda hablar. Es como apagar el fuego. Los distrae de ese fogueo, los redirige a un terreno que les pueda resultar menos hostil y evita tensiones crecientes, también evita, ¿verdad?, que surja un material explosivo. Está todo el tiempo como si fuese, ¿verdad?, con el extintor en la mano. Ella, interesantemente, a pesar de que reconoce que las partes no llegan preparadas para expresarse, ¿no?, en un mismo escenario, ella evita el caucus. Ella entiende que prolongar el tema este del secreto, ella ve el caucus como un secreto, eh, y también prolongar estrategias privadas, pues ella entiende que me genera, me fomenta el tema, el concepto de que son adversarios. Aunque tú les expliques que el proceso para el caucus y qué va a estar ocurriendo allí, las personas no dejan de sentirse incómodas cuando se hacen caucus, muchas de ellas, no todas. Y pueden sentirlo como que están hablando de mí, que están diciendo, que estarán hablando, estarán quién persuade a quién, ya se vendió. Se genera como una falta de confianza, tanto con el proceso como con el mediador, tal vez. Y ella no quiere que se vean como adversarios. Ella está bien consciente, claro, el contexto de ella son familias, padres de un mismo menor, de varios menores en común. Y ella no quiere fomentar el que ellos se vean como adversarios. No es que vaya ella a lograr a que todos salgan de allí como equipos de trabajo en pro del mejor bienestar de los menores. Pero si lo logra mejor. Así que ella, a pesar de ser estructurada y de querer mantener el control, pues evita esto de los caucus. Ella inicia siempre, siempre, siempre con el querellante, con el peticionario, con el demandante. No con el querellado, ni el peticionado, ni el demandado. Y un poco, ¿verdad? Hasta yo en mi práctica siempre empiezo con la parte querellante. Porque es la persona que tiene la preocupación, porque es la persona que tiene el interés, porque es la persona que inició el proceso. Y quiero que me dé toda la información que me pueda dar. El reto aquí es no casarte con esa posición, con esa versión de la historia. Ella expresa siempre su opinión personal, pero también expresa su opinión profesional. Cuando tú te estás dedicando a practicar la mediación en un campo donde tú tienes expertise, tú eres profesional en ese campo y tú puedes hacer opiniones profesionales. ¿Qué procede, qué no procede? ¿Qué ha ocurrido con anterioridad en otros casos? ¿Qué podría ocurrir en el caso de ellos? Hacer unas observaciones de derechos si fuese necesario, política pública, criterios objetivos. Pero también como persona, como individuo, como madre, emite su opinión personal y son dos sombreros diferentes. Y ella los usa los dos. Y eso le ayuda también a que esa confianza, esa química, ese rapport fluya en la relación de ella con las partes. Ella les advierte sobre el no lograr acuerdos, sobre el lograr acuerdos, sobre los otros mecanismos, sobre el lograrlo como no lograrlo, sobre las consecuencias de tales propuestas que están haciendo, lo que dejan de considerar. Les orienta, les sugiere, es muy intuitiva, usa el sentido común y se pone creativa. Así que nosotros siempre hemos hablado de que utilizamos mucho la creatividad en el proceso de la mediación. No tenemos que tener un procedimiento estándar para todos y cada uno de los casos, porque lo que me funciona con uno
no me va a funcionar con otro, siendo en la misma tipología de controversia. Así que no nos encajonamos, utilizamos y desarrollamos y evaluamos lo tradicional y lo no tan tradicional. Así que, claro, esta intuición y esta creatividad puede ser relativo, ¿no? De mediador a mediador, pero ella lo reconoce como importante. ¿Qué más tenemos con Buther? Ella atiende las preocupaciones por escrito en los acuerdos. Es decir, fíjense en que ella ya trabajó agenda. Ella, ella delineó una agenda. Que la agenda captura las preocupaciones de las partes. Pero también ella procura que estas preocupaciones que recogimos en la agenda se transfieran a acuerdos, que no se me queden preocupaciones sin lograrle acuerdos en la medida que sea posible. Así que quiero atender esas preocupaciones por escrito en los acuerdos. Ella reconoce y subraya posibles acuerdos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hemos ya mencionado. Si las partes de momento están hablando de lo que puede ser un posible acuerdo, pero no lo han notado, no lo han visto, están como en una neblina, ella le hace el señalamiento, me reconoce que están hablando sobre lo que puede ser un posible acuerdo y se los presenta, ustedes casi lo tienen planchado. Están sugiriendo, están hablando sobre esto y esto y esto que puede traspolarse, ¿no? A un acuerdo y y le hace énfasis. Si no se han dado cuenta, dense en cuenta que esta puede ser una posible solución. Ante las interrupciones que puedan surgir en el proceso, ella retoma el discurso donde se quedó. Es decir, está bien alerta, está bien consciente de cuál es el proceso y por dónde vamos. Pero como en los procesos siempre surgen desviaciones del tema, interrupciones o cambios de tema, siempre está muy consciente de dónde estamos para retomar el asunto donde se nos quedó. Y ir dirigiendo. Si yo permito que la interrupción me pierda de donde estoy, si yo permito que la interrupción o el desvío de tema me dirija hacia otros rumbos y dejo desatendido lo que estaba trabajando, es una mala práctica. Así que tenemos que estar muy alerta porque estamos dirigiendo este proceso, estamos retomando lo que está en agenda. Para ella, cuando el terreno no está maduro para hablar sobre temas difíciles, ella desvía el foco de atención a otros temas que sean menos contenciosos, esperando el momento oportuno para retomar y redirigir la conversación hacia los temas difíciles. ¿Se acuerdan que alguna vez habíamos hablado que primero atendemos o es recomendable atender las controversias o los puntos menos complicados y luego atender los más complicados? Esta práctica la hace Butler por lo mismo. Es más fácil fomentar, ¿verdad?, que estamos trabajando y el ánimo de que estamos progresando cuando vamos logrando acuerdos sobre temas menos complejos y luego nos motive a atender los temas que son más complejos. Lo otro sería em, que hacerlo a la inversa me puede frustrar porque me siento incapaz de resolver esto y creo que nada tiene solución aquí. Así que ella está bien consciente de eso y lo reconoce en la entrevista que le hacen. Controla los tiempos de expresión para que no se desvíen de la agenda ni pongan en riesgo lo que ya ella ha logrado. Así que no es que uno va a hablar más que el otro, no es que uno no habla, es que ella trata de que todos hablen en igualdad de condiciones. No necesariamente es que tengo que tener un reloj para que si habla 5 minutos el otro hablar 5 minutos. Eso no necesariamente funciona así. Hay personas que necesitan más tiempo para expresarse. Pero sí que los tiempos de expresión, ¿verdad? No se vayan a desviar. Yo no quiero poner en riesgo, ¿no? Que
se desanimen o que vayan a pensar en que estoy dándole más terreno, más espacio a uno que a otro y lo que ya yo haya logrado, ¿verdad? Lo pierda. Ella los deja que se digan lo que se tengan que decir, si tienen que discutir que lo hagan, pero dentro de lo que es ella manteniendo el control. No es que se están, no es que rayamos en la violencia. Si tienen que decirse algo, pues que suena feo y que a lo mejor es como, ouch, pues hay que decirlo y es parte del proceso. Pero ella va dirigiéndolo de forma tal en que no pierda el control. De igual manera, ella piensa en las posibles soluciones y los va dirigiendo a ellas. Así que como ya yo analicé todo ese expediente, ya yo los he entrevistado, ya yo conozco las partes, ya yo conozco las necesidades de ese menor, ya yo más o menos con la experiencia que tengo en el campo, voy vislumbrando lo que puede ser una solución a esa controversia que voy a tener ante mí. Y, y como ya veo las soluciones, yo los voy dirigiendo en el proceso hacia que ellos lleguen a lo que ya yo vi como una solución. Que puedes verlo como que lo estoy manipulando, que manipulo las partes o que manipulo el proceso, puede ser una forma de ver esto, puede ser parte del debate que se puede manifestar en lo que es la mediación. Otras personas lo ven como persuasión, una persuasión en beneficio de ellos. Peor sería que no lograran ningún tipo de acuerdo y al final va a beneficiarles a ellos. Así que ese debate sí se ha estado. Aquellos que piensan que estás manipulando el proceso y estás manipulando las partes para que logren acordar lo que ya tuviste como un acuerdo y que no nació de ellos. Pero hay quienes entienden que las partes, dentro de la inexperiencia que tienen, a lo mejor pueden quedarse patinando y no llegar a ningún lugar. Y nosotros, por el conocimiento que podemos tener y experiencia en el campo, siempre y cuando tengas experiencia en el campo, del cual es objeto de la controversia, les pudieras sugerir, les pudieras dirigir hacia esos posibles acuerdos. En cuanto a Buther, ¿qué reflexiones pudiésemos tener? Para ella, los mediadores exitosos aplican una visión mucho más directiva de su rol. Para ella, no ser directivo, no ser directiva, es porque hay inseguridad o falta de experiencia en el mediador. Es decir, para ella, aunque tú quieras ser un poco más facilitativo, siempre terminas siendo directivo. Cuando ese mediador no es directivo, que tiene ese control del proceso y de las partes y los tiempos, es porque no tiene experiencia, está adquiriendo la experiencia o porque se siente inseguro de lo que está haciendo y de cómo dirigir a las partes. Entonces, de momento, esto puede un poco pasarnos a todos cuando vamos a incursionar y ejercer lo que es la mediación. Que de momento no somos tan directivos porque estamos ganando esa experiencia y esa seguridad de nosotros en nosotros mismos y de nosotros con el proceso y de nosotros con las partes. Así que yo un poco entiendo que pueden haber diferentes teorías, visiones, pero en la práctica los mediadores suelen ser directivos. En cuanto a reflexiones que podemos trabajar con los postulados de Butler, nos recomienda hacer un plan, establecer un plan. Nos dice, exploremos, están listos para realizar propuestas modestas. Modestas, no ambiciosas, de poquito a poco, pequeñas cantidades, pequeñas eh, cosas, de lo modesto a lo ambicioso. También me dice o me sugiere que en el mensaje van a gravitar temas de autonomía y control. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a llegar hasta donde nos sentimos cómodos, que le transmitimos a las partes
que yo no los voy a forzar. Vamos a continuar y llegar hasta donde ellos se sientan cómodos. Yo estoy dirigiendo el proceso, yo soy directiva, yo tengo el control, pero yo les transmito a ellos autonomía y control del proceso también porque ellos son los dueños del proceso. Yo no los voy a obligar a continuar si ellos no se sienten cómodos con así hacerlo, si ya perdieron la voluntariedad. También siempre hace énfasis Butler en que ella emplea imágenes visuales y mensajes concretos. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es abstracta. Que si ella necesita buscar una tablita, hacer un dibujito, hacer una gráfica, un bosquejo, decírtelo en arroz y habichuela, así lo va a hacer. Y como, por ejemplo, ella diría, bueno, entonces ya hemos hablado y hemos llegado hasta este punto, ¿qué sería lo que haríamos? Lo que haríamos sería pedirle al juez que deje sin efecto la demanda porque ya ustedes han logrado acuerdos totales, de- o decirle al juez que nos dé un poco más de tiempo porque queremos hacer esto y lo otro, ser bien concretos, bien informativos, transparentes con las partes. También me reconoce que es importantísimo dentro de este establecer un plan, que nos debemos presentar como aliados poderosos, aliados de los menores, aliados de ellos como padres, como familias. Y claro, esto, ¿verdad? Es solo una sugerencia que nos da. Ella les diría literalmente, yo estoy aquí para ayudarles. Yo, en mi opinión profesional, y ahí le suelta la opinión profesional, pero en mi opinión personal, y ahí le suelta la opinión personal. Yo sugeriría hacer X cosa, pero lo que yo les estoy diciendo es solamente una sugerencia. Ustedes son los que van a decidir si lo que yo les sugiero es viable o no es viable para ustedes. Si responde a lo que pueden ser sus necesidades, si están de acuerdo. Tal vez lo podemos mejorar. ¿Qué les va pareciendo a ustedes? Y es esa transmisión de la autonomía. Ellos tienen, digamos, el control. Butler también dentro de las reflexiones del texto relacionado a Butler, podemos concluir que si las partes están cansadas, hay que posponer los trabajos. Yo no los quiero forzar. Esto no es obligatorio. Claro que a veces tenemos unos términos que están sobre nosotros que nos respiran en la nuca, pero podemos solicitar tiempo adicional. Si las partes están cansadas porque llevan 2 horas en un proceso de mediación contigo y necesitan un break, vamos a dárselo. Vamos a posponer, vamos a cogernos un break, vamos a posponerlo para otro día. Ella está muy cómoda con hacer esto. Le permite a las partes que consulten sus acuerdos, ¿verdad? Con abogados si los tienen y que ellos puedan presentárselos al juez. Ya no tiene hambre de protagonismo y ya les ayudó y con eso tiene. Y que sean los abogados los que, digamos, si quieren, pues lo presenten al juez. No tiene problema con eso. Para ella no está mal hacer referencia a la vida de este personal del mediador. Es decir, hay quienes piensan que yo no tengo por qué, como mediadora, compartir ninguna información personal de mi vida con ninguna de las partes, que yo soy una funcionaria o que soy una mediadora, que soy una persona externa y que aquí el asunto es de ustedes y trabajamos con ustedes y nada, ninguna información relacionada a mí como mediadora va a ser puesta sobre la mesa porque no es relevante y porque yo protejo mucho mi privacidad. Puede ser que hay quienes piensen así y así lo quieran trabajar. Pero para Butler, ella no lo ve como mal hacer referencia hacia su vida personal, hacia su opinión personal. Ella también ha ejercido diferentes roles y también ha sido madre, y digo, es madre, y así como tal vez que sea abuela o tía. Y entonces, pues por ahí, ¿verdad? Esta experiencia personal, claro que es buena utilizarla. Desde sus ojos, claro que sí. Yo también la utilizo cuando es necesario porque me ayuda con el transporte. Es importante tener buena química con las partes, me ayuda a continuar en el proceso. Para ella, si aceptamos no decir nada contra el otro o decir algo positivo, es como un antídoto para la infección. Es decir, pues no quiero,
o como una regla. Vamos a evitar decir cosas negativas o decir cosas en contra del otro. Vamos a intentar decir algo positivo. Dentro de lo negativo, tiene que haber cosas positivas. ¿Qué positivo pudiéramos reconocer del otro? Y tal vez este ejercicio sea bueno para las partes. Ella lo ve como un antídoto para una infección, siendo una infección el conflicto. Es indispensable para ella la empatía con los menores. Aquí utilizar a los menores, no utilizar, sino hacer referencia a los menores, porque a veces los adultos nos envolvemos en las diferencias interpersonales y se nos olvida que estamos aquí porque tenemos algo en común que se llama hijos. Estamos aquí porque estamos discutiendo lo que va a ser mejor para nuestros hijos, y ya sean las relaciones filiares, ya sean los temas de pensiones. Siempre es importante traer el tema del menor y cómo es la relación del menor con ustedes y cómo se ha llevado a cabo este proceso y cómo tú crees que el menor tomaría este tipo de acuerdo en los casos que la edad del menor así le permita, ¿verdad?, traer este gancho. Ella diría, por ejemplo, ni siquiera puedo imaginar lo que debe ser para estos chicos, estos niños, sentir que ni son afectuosos, que si son afectuosos con sus padres, estarían arriesgándose a perder el amor del otro. Y es porque a veces los nenes están en el jamón del sándwich y querer a papá, mamá lo toma mal. Y poco más que tal vez lo regaña o dice cuatro cosas feas de papá. Y el menor se puede sentir como confundido porque los quiero a los dos. El problema es entre ellos porque probablemente se están separando ellos, pero no se están separando de su hijo. Pero todavía los papás no lo pueden ver así. Y entonces, qué triste debe ser para ponerlos en la empatía, ¿no? Ponerlos en los zapatos del nene. Qué triste debe ser, ¿no? Que si ese niño, ¿verdad? Puede, sugiere o expresa el sentir afecto por alguno de sus papás, siente que lastima al otro. Y como ellos no van a querer tristeza para su hijo, hay alta probabilidad de que ellos creen conciencia y cambien algunos patrones que están afectando también al menor. Esto incluye otros miembros de la familia, porque también ha ocurrido que pasa esto con otros miembros de la familia. Así que en este video hablamos de Bother. Vamos a hacer videos independientes para hablar sobre los perfiles de las otras lecturas que les había mencionado al principio. Cualquier pregunta, duda que tengan en relación a este contenido, me pueden escribir ya sea el correo electrónico o por mensaje de texto. De igual manera, pudiésemos también coordinar reuniones mediante videoconferencias para aclarar cualquier duda que les pueda surgir el contenido. En la medida que pueda, también les voy a estar enviando las lecturas relacionadas a los temas que estamos discutiendo para que tengan, aparte de la discusión del material que yo les pueda compartir, que ustedes puedan leerlo por sí mismos y hacer sus propias interpretaciones.